Bueno, aquí estamos. La última cena, como quien dice. Suena a cliché de película mala, pero es literal. Resulta que un agujero negro supermasivo decidió que nuestro rincón del universo ya tuvo suficiente y ha estado creciendo a un ritmo que ni los más pesimistas predijeron. Desde que saltó la noticia oficial, solo nos dieron 3 meses. Hoy se cumplen. La mesa está puesta, como cualquier otro domingo, pero no lo es. Intentamos que todo parezca normal. Hay comida, la que pudimos conseguir y la que algunos se animaron a preparar con lo que quedaba. Hay risas, sí, pero de esas que se cortan rápido, como si nos acordáramos de golpe que el postre va a ser un evento cósmico de aniquilación. Mi cuñado todavía se queja de que la carne está un poco seca, lo que en cualquier otro momento me molestaría, pero hoy hasta me parece tierno. Supongo que la gente se aferra a sus costumbres hasta el mismísimo borde del abismo. Miras a tu alrededor y piensas que es la última vez que vas a ver estas caras. Algunos intentan ser valientes, otros apenas pueden disimular el temblor en las manos al agarrar los cubiertos. Yo estoy en un punto medio, entre querer llorar a mares y soltar la carcajada más grande de mi vida por lo absurdo de todo. Es raro, ¿saben? Saber el día y casi la hora. Es raro, sí, pero también tiene una especie de, no sé si llamarlo paz, pero sí una resignación compartida. Al final, ¿qué más quedaba por hacer? Nos habíamos pasado los primeros días después del anuncio corriendo como pollo sin cabeza, tratando de encontrar una solución que no existía o un escape imposible. Luego vino la etapa de la negación, después la rabia, y finalmente esta especie de calma inesperada. Decidimos que, si este era el final del camino, al menos lo pasaríamos juntos y de la mejor manera posible. Sacamos una mesa enorme al jardín trasero, de esas plegables que uno usa para los cumpleaños, y luego otra más pequeña, y otra más. Los vecinos de al lado, una pareja joven con 2 chiquitos, se sumaron casi de inmediato. Luego los de enfrente, una señora mayor que siempre nos regalaba frutas de su árbol y su hijo, que vino a pasar estos últimos momentos con ella. Terminamos siendo como 20 personas en este patio improvisado, bajo las últimas luces de la tarde. El sol ya se está escondiendo del todo, pintando el cielo de esos colores naranjas y violetas que siempre me han gustado, aunque hoy tienen un tinte agridulce. Las estrellas apenas empiezan a querer asomarse, tímidas, como si no supieran si vale la pena el esfuerzo de brillar hoy. En una esquina del jardín, los niños más pequeños corren y gritan, jugando a alguna cosa inventada que solo ellos entienden, ajenos, benditamente ajenos a la magnitud de lo que se nos viene encima. Verlos es como un golpe suave en el pecho, una mezcla de ternura y una tristeza profunda por todos los juegos que no jugarán. Mientras tanto, los adultos estamos en lo nuestro. Algunos se arremolinan alrededor de la parrilla improvisada con unos ladrillos y una rejilla vieja, echando lo que encontramos, unas salchichas, algunas verduras, qué sé yo. El humo sube y se mezcla con el olor a tierra mojada porque alguien regó las plantas hace un rato, como si la rutina pudiera espantar al destino. Hay cervezas, alguna botella de vino que alguien guardaba para una ocasión especial, y bueno, más especial que esta, imposible. Las risas ahora son más frecuentes, más genuinas quizás, lubricadas por el alcohol y la extraña camaradería del fin del mundo. Mi esposa está a mi lado, sirviendo un poco de ensalada en un plato de plástico. Le sonrío y me devuelve la sonrisa, pero sus ojos cuentan otra historia, una que conozco bien después de tantos años. Es la misma mirada que tenía cuando nuestra hija se enfermó gravemente de pequeña. Miedo, pero también una fuerza increíble. Nuestra hija, por cierto, ya tiene 18. 18. Está sentada un poco más allá, con un grupo de otros adolescentes, algunos hijos de los vecinos. No están jugando como los más chicos, pero tampoco están llorando. Hablan en voz baja, a ratos alguno suelta una risita nerviosa. La veo y se me encoge el alma. Tenía tantos planes, tantas cosas por vivir. Hace un par de semanas me confesó que lo que más le dolía era no saber que se sentía enamorarse de verdad, así, con todo. ¿Qué le dices a tu hija ante eso cuando sabes que el tiempo se agotó? Solo pude abrazarla fuerte. Ahora mismo,
sin embargo, está ahí, compartiendo unos audífonos con el hijo de la vecina, ambos moviendo la cabeza al ritmo de una música que no alcanzo a escuchar. Es un momento pequeño, casi insignificante, pero se siente enorme. La normalidad es un bálsamo increíblemente potente, incluso cuando sabes que es una ilusión. El aire empieza a enfriar un poco, y alguien enciende unas guirnaldas de luces que teníamos guardadas de alguna Navidad pasada. Crean un ambiente cálido, casi mágico. Por un instante, si no fuera por ese conocimiento persistente en el fondo de la mente, parecería una fiesta de verano cualquiera, un poco improvisada, pero feliz. Pero ese casi es una losa pesada. Aunque, si he de ser completamente sincero, hay una parte de todo este desastre que trae un consuelo extraño, casi perverso. Nos han asegurado por activa y por pasiva, los que saben de estas cosas, que cuando suceda, será rápido. Un parpadeo, decían. Sin dolor, sin fuegos artificiales dramáticos más allá del evento en sí mismo a escala cósmica, claro. Simplemente, ¡zas!, se apaga la luz. Supongo que uno ni se entera, ¿no? Como cuando dicen por ahí que en ciertas situaciones límite, simplemente no lo oyes venir. Y aunque la idea de no ser es vertiginosa, la alternativa de una agonía prolongada o un espectáculo de terror en cámara lenta sería infinitamente peor. Así que me aferro a eso, será rápido, un pestañeo colectivo y listo. Mientras tanto, la vida, o lo que queda de ella, sigue su curso entre estas guirnaldas de luces y el aroma a carne asada. Miro a mi suegra, por ejemplo, que está intentando enseñarle un juego de cartas a uno de los niños vecinos, y lo hace con la misma paciencia y dedicación con la que le enseñó a mi esposa, y luego a mi hija. Siempre ha dicho que los niños son el futuro, y aunque la frase hoy suena a chiste cruel, ella sigue ahí, plantando semillitas de normalidad. Y allá está mi primo, el que siempre llega tarde a todos lados, pero hoy, curiosamente, fue de los primeros en aparecer. Ahora mismo está contando, por enésima vez, la anécdota de cuando se quedó dormido en un autobús y despertó en otra ciudad, solo que esta vez nadie le apura para que termine, y hasta parece que la gente le escucha con más atención, como si cada palabra trivial fuera de pronto un tesoro. Incluso el cuñado, el de la carne seca, ahora está enfrascado en una discusión animadísima con el hijo de la señora mayor sobre cuál equipo de fútbol era el mejor hace 20 años. 20 años. Parece otra vida. Y la señora mayor, la vecina de las frutas, está sentadita en una silla de plástico, con una mantita sobre las piernas aunque no hace tanto frío, y tiene esa sonrisa pequeña y constante, como si estuviera viendo una película que le gusta mucho. A ratos, cierra los ojos y parece que se duerme, pero luego los abre y sigue ahí, sonriendo. Quizás está repasando su propia película, la de su vida, y le gusta el final que le ha tocado ver, rodeada de gente. Son estas pequeñas cosas, estas viñetas humanas, las que de alguna manera hacen que todo sea soportable. La épica del fin del universo se diluye un poco entre el humo de la parrilla, las risas entrecortadas y el recuerdo de quien olvidó traer el hielo. Es una defensa, supongo, una forma de mirar hacia otro lado sin dejar de estar presente. La noche ya se ha cerrado por completo, y las lucecitas de la guirnalda parecen ahora más brillantes, pequeños faros en la inmensidad de lo que se avecina. Alguien ha puesto música suave en un parlante portátil, canciones viejas que todos conocemos y que algunos tararean en voz baja. La música sigue sonando, esas canciones viejas que te transportan a otros tiempos, y veo a las familias agrupadas, a los padres con sus hijos, y es inevitable que piense en los que no están. Mis viejos se fueron hace ya unos cuantos años, de esas cosas de la vida que te golpean pero sigues adelante. Solo me quedaba mi hermana. Ella está lejos, en Tokio, con su esposo y mis 2 sobrinos, que apenas si conozco por videollamadas. Cuando todo esto se supo, lo primero que hice fue llamarla, rogarle casi, que se vinieran, que pasáramos lo que quedara juntos, aquí. Pero ella, con esa calma que a veces me desesperaba y otras admiraba, me dijo que no. Que su lugar estaba allá, con su familia, la que ella había formado. Quería que sus hijos estuvieran en su casa, con sus cosas, hasta el final. Y la entendí, joder, claro que la entendí. ¿Quién era yo para discutirle eso?
Pero entenderlo no quita que se me haga un nudo en la garganta al recordarla. Aún la veo chiquita, cuando apenas caminaba y yo la alzaba en brazos para que viera el mundo desde más arriba. Recuerdo su vocecita tímida pidiéndome que le explicara alguna tarea del colegio que no entendía, mirándome con esos ojazos como si yo tuviera todas las respuestas del universo. Cuando nuestros padres ya no estuvieron, me tocó a mí hacerme cargo, ser el hermano mayor en todo el sentido de la palabra, y aunque fue duro, también nos unió de una forma especial. Verla luego crecer, irse a estudiar al extranjero, enamorarse y armar su propia vida al otro lado del mundo, siempre fue motivo de orgullo para mí, una felicidad agridulce por la distancia, pero felicidad al fin. Por eso, al día siguiente de que soltaran la bomba del agujero negro y el plazo de los 3 meses, hice la locura. Compré el primer pasaje que encontré a Tokio. Necesitaba verla, abrazarla, que mis sobrinos me vieran la cara en persona más allá de una pantalla, que mi esposa y mi hija compartieran con ellos aunque fuera unos pocos días. Fue una carrera contra el tiempo y la lógica, pero llegamos. Y esos días en Tokio fueron el viaje más extraño y hermoso que hemos tenido en años. Hicimos cosas normales, paseamos por un parque, comimos en lugares pequeños, los niños jugaron. Pero todo tenía el brillo de lo último, de la despedida. Y, curiosamente, lo que más paz me trajo fueron nuestras típicas peleas tontas de hermanos, esas discusiones por quién usaba primero el baño o por alguna vieja rencilla de la infancia que resurgía de la nada. Esas estupideces, esa normalidad tan nuestra, en medio de la certeza del fin, se sintieron como un ancla. Volver de allí, sabiendo que era la última vez, fue de las cosas más difíciles que he hecho. Ahora, mientras la noche avanza aquí en el jardín y las conversaciones se vuelven más suaves, más íntimas, ese recuerdo de mi hermana y su familia en Tokio se mezcla con las caras de los que tengo alrededor. Supongo que al final, todo se reduce a esto, a los lazos que formamos, a los abrazos que dimos y recibimos, a las tonterías compartidas. Y mientras pensaba en eso, en mi hermana al otro lado del mundo y en la gente que me rodeaba, la voz un poco cascada del vecino de enfrente, el papá del muchacho que discutía de fútbol, nos sacó de la ensoñación colectiva. Levantó su muñeca, mostrando un viejo reloj digital con números rojos que brillaban con insistencia en la penumbra. Bueno, gente, queda más o menos 1 hora, según esta reliquia, dijo con una media sonrisa que no lograba ocultar el temblor en su voz. Justo en ese instante, casi como si estuviera coordinado por algún director de escena cósmico, alguien gritó desde la zona de la parrilla, a comer, que se enfría. Y entonces ocurrió algo sorprendente. En lugar del caos o la apatía que uno podría esperar, se desató una especie de coreografía improvisada y eficiente. Manos de todas las edades se movieron al unísono. Unos arrimaban las mesas más pequeñas para formar una gran hilera irregular, otros traían los platos que habían quedado limpios, cubiertos, vasos de todos los tamaños y colores. Fue como si, ante la inminencia del cierre de telón, todos hubiéramos decidido que la última escena se haría con la mayor dignidad y compañerismo posible. La comida, producto de las reservas de cada casa y de alguna que otra lata olvidada en las despensas, se fue acomodando sobre la larga mesa improvisada. Había un poco de pescado que alguien había logrado asar milagrosamente sin que se quemara del todo, varias fuentes con ensaladas de lo más variopintas, lechuga con tomate por aquí, algo con papas y mayonesa por allá, un plato con algunos dulces que los niños miraban con ojos brillantes, y por supuesto, las botellas de vino, cerveza y alguna que otra bebida más fuerte que habían ido apareciendo a lo largo de la tarde. Lo habían organizado todo para que pareciera una especie de buffet, un último festín comunal. El esfuerzo colectivo había logrado algo que se sentía casi lujoso dadas las circunstancias. Justo cuando íbamos a empezar a servirnos, la señora mayor, la vecina de las frutas, que hasta entonces había estado muy calladita, se aclaró la garganta. Su voz, aunque delgada, se oyó clara en el relativo silencio que se había formado. Propuso, con una sencillez que conmovía, que hiciéramos un brindis. No uno de esos brindis ruidosos y medio vacíos, sino uno de verdad, desde adentro. Y sugirió que, si nos animábamos, cada uno dijera algo por lo que se sentía agradecido.
Al principio hubo un momento de vacilación, como si la idea fuera demasiado íntima, demasiado directa para el estado de ánimo general. Pero luego, mi esposa, con esa capacidad suya para romper el hielo, levantó su vaso de plástico con un poco de vino y dijo que estaba agradecida por cada mañana que había podido ver salir el sol junto a su familia. Y así empezó. Uno a uno, con timidez al principio y luego con más soltura, la gente fue compartiendo. No hubo grandes discursos ni palabras rebuscadas. Alguien mencionó estar agradecido por el perro que le había hecho compañía tantos años, aunque el perro ya no estuviera. Otro, por el sabor del café de la mañana, un pequeño placer que ahora se sentía monumental. Escuché agradecimientos por los hijos, por los amigos presentes, por la música que nos había acompañado, por algún viaje inolvidable de hacía décadas. Los adolescentes, al principio cohibidos, también se animaron. Uno dijo que estaba agradecido por haber aprendido a andar en bicicleta, otro por el último videojuego que había logrado terminar. Lágrimas silenciosas rodaron por algunas mejillas, pero no eran solo de tristeza, había una profunda emoción en el aire, una conexión palpable. Cuando me tocó, sentí un nudo en la garganta. Agradecí por mi hija, por verla convertida en la joven increíble que era, por mi esposa, mi compañera de vida en las buenas y en esta, la más extraña de las malas, y sí, también agradecí por mi hermana, por esos últimos días en Tokio y por nuestras tontas peleas. Agradecí por la extraña belleza de este último encuentro, por la humanidad que florecía testarudamente al borde del abismo. Cada palabra dicha parecía tejer un hilo invisible entre nosotros, fortaleciendo algo que ni el agujero negro más voraz podría destruir por completo, el recuerdo de haber vivido y compartido. Y luego, empezamos a comer. No sé si era la sazón de la desesperación, la idea de que era la última comida de nuestras vidas, o simplemente una forma colectiva de canalizar la ansiedad, pero todo sabía increíblemente bien. El pescado, que en cualquier otra circunstancia hubiera criticado por estar un poquito pasado de cocción, me pareció un manjar. Las ensaladas, con sus combinaciones improvisadas, tenían un frescor inédito. Hasta el vino tibio en vaso de plástico sabía a gloria bendita. Comimos en un silencio interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos de loza y de cartón, y alguna que otra petición de pásame eso, por favor. Era como si cada bocado fuera una despedida, un último homenaje a los sentidos. El tiempo, ese concepto que se había vuelto tan dolorosamente tangible, siguió su marcha implacable. Cuando el mismo vecino del reloj digital anunció, con una voz que intentaba ser casual pero que a nadie engañó, que ya solo nos quedaba media hora, una extraña energía recorrió el grupo. Ya no había espacio para el llanto abierto ni para el pánico, era como si hubiéramos cruzado un umbral. Y entonces, de la nada, el cuñado, sí, el mismo de la carne seca, soltó una pregunta al aire: oigan, ¿y si esto de la reencarnación es cierto, en qué época les gustaría volver? Al principio nos miramos, sorprendidos, pero luego, uno a uno, la gente empezó a sonreír y a lanzar ideas. Fue una conversación surrealista y, a la vez, profundamente humana. Algunos optaban por futuros utópicos donde, querían creer, la humanidad habría aprendido de sus errores, otros, más nostálgicos, elegían épocas pasadas idealizadas, el Renacimiento, los locos años 20. La época de los dinosaurios, esa última opción provocó varias carcajadas. No faltó quien, con pragmatismo, dijo que le gustaría reencarnar en un gato para poder dormir 20 horas al día sin que nadie le dijera nada. Se armó un pequeño debate sobre si sería mejor recordar la vida pasada o empezar de cero, completamente ignorante. Las bromas iban y venían, cada vez más ligeras, como si hablar de otras vidas nos hiciera olvidar por un instante el final inminente de esta. Y en medio de esa charla casi festiva, alguien dijo, con una mezcla de asombro y humor negro: pensar que nunca nos imaginamos esto, ¿eh? Ser nosotros los últimos. Los últimos humanos en disfrutar de una brisa, de un atardecer, de una buena charla. Esa frase nos golpeó un poco, pero de una forma extraña, casi con orgullo. Éramos los elegidos para el gran final, los que tendrían la última panorámica del mundo tal como lo conocíamos. Los últimos en ver estas estrellas, en sentir este aire, en saborear una comida. La última función de la humanidad, y nosotros,
este grupo variopinto en un jardín de un barrio cualquiera, éramos los únicos espectadores y protagonistas. Qué cosa más rara y qué privilegio más jodido, si uno se ponía a pensarlo. Y lo pensamos, vaya que sí, mientras los minutos seguían escurriéndose como arena fina entre los dedos. La conversación sobre la reencarnación y nuestro dudoso honor de ser los últimos fue apagándose, dejando en su lugar un silencio más denso, más cargado. La gente recurría a sus vasos con más frecuencia, el alcohol ya no era para celebrar ni para socializar, sino un intento cada vez más desesperado por anestesiar los nervios que se crispaban con cada segundo menos. Vi manos temblorosas sirviendo un último trago, miradas que se perdían en el fondo de una botella como buscando una respuesta que no iba a llegar. El aire se sentía eléctrico, preñado de una espera insoportable. Entonces, alguien, no sé quién, quizás el mismo del reloj, susurró que quedaban 5 minutos. 5 minutos. Una eternidad y un instante, todo a la vez. Sentí la mano de mi esposa buscando la mía sobre la mesa de plástico. La tomé con fuerza. Estaba helada y temblaba visiblemente. Me miró, y en sus ojos vi reflejado todo el universo de nuestro amor, de nuestros miedos compartidos, de los años vividos. Con una voz apenas audible, rota por la emoción, me preguntó si me arrepentía de algo. La miré profundamente, tratando de grabar cada detalle de su rostro en mi memoria para siempre. Negué con la cabeza despacio. Le dije, o más bien le transmití con la mirada y el apretón de manos, que no me arrepentía de absolutamente nada. ¿Cómo podría? Había compartido mi existencia con la mujer más increíble, divertida y fuerte que jamás pude soñar conocer. Habíamos construido una vida, con sus altos y sus bajos, habíamos reído hasta dolernos la barriga y habíamos llorado juntos en los momentos oscuros. Habíamos formado una familia. Y eso era más de lo que muchos podían pedir. Me solté un instante de su mano y me giré hacia mi hija. Estaba sentada muy cerca, con los ojos fijos en algún punto lejano del jardín ahora casi oscuro, solo iluminado por nuestras guirnaldas moribundas. La rodeé con mis brazos y la atraje hacia mí en un abrazo que intentaba decirlo todo, el orgullo infinito, el amor incondicional, la pena desgarradora por todos los futuros que no serían. Le di un beso largo en la frente. Le susurré al oído que había sido el mayor placer de mi vida verla crecer, transformarse en la persona maravillosa que era, y que cada momento compartido, desde sus primeros pasos hasta nuestras últimas conversaciones tontas, era un tesoro que me llevaba conmigo. Ella se aferró a mí con fuerza, y sentí sus lágrimas silenciosas mojar mi hombro. A nuestro alrededor, escenas similares se repetían como ecos. Padres abrazando a sus hijos, parejas aferradas la una a la otra, amigos dándose palmadas en la espalda que eran más bien abrazos encubiertos. Vi al cuñado, sí, al de la carne seca, abrazando a su esposa con una ternura que nunca le había visto. La señora mayor de las frutas tenía los ojos cerrados, una leve sonrisa en sus labios, como si estuviera en paz. El murmullo de las voces había cesado casi por completo. Solo se oía alguna respiración entrecortada, algún sollozo ahogado. Levanté la vista hacia el cielo. Las pocas estrellas que habían logrado asomarse antes parecían más lejanas, más débiles. Y entonces, ocurrió. Una a una, como si alguien estuviera apagando interruptores lejanos, comenzaron a desaparecer. Primero las más pequeñas, luego las más brillantes. No hubo estruendo, ni un temblor, ni una luz cegadora que anunciara el final. Solo esa progresiva y silenciosa oscuridad que avanzaba desde el firmamento, devorándolo todo. El jardín, las luces de la guirnalda, los rostros de mis seres queridos, todo empezó a perder definición, a fundirse en las sombras crecientes. Apreté más fuerte la mano de mi esposa, sentí el brazo de mi hija alrededor de mi cintura. Cerré los ojos por un instante, inhalando profundamente el aroma de la noche, de la tierra, de ellos. Y luego, nada. Como un parpadeo.